Episodio 1. La oración que rompió el ayuno del cielo. El profeta Elías nunca miraba a las mujeres. No porque no pudiera, sino porque temía ver en sus ojos el reflejo de su propia carne. Ayunaba desde los 16. Dormía sobre piedra. Y hablaba con Dios en un idioma que nadie más recordaba. Pero todo eso cambió la noche en que la vio a ella. No tenía nombre. Solo cicatrices en la espalda y un rosario roto colgando entre los pechos. Nadie supo de dónde llegó. Solo apareció en la capilla abandonada, cuando la luna parecía sangrar por las vidrieras rotas. Elías la encontró orando, pero no usaba hábito, ni ropa, estaba desnuda, arrodillada sobre mármol frío, con los ojos cerrados y las manos entrelazadas, no en súplica, sino en entrega total. Elías quiso hablar, pero su voz se quebró, porque no era solo su desnudez, era el modo en que sus labios susurraban el nombre de Dios. Como si cada letra fuera un gemido permitido por el cielo. Su piel no provocaba lujuria, provocaba éxtasis. Y fue en ese instante que ocurrió. Elías cayó al suelo. Sus pupilas se dilataron. Y su alma salió de su cuerpo. No hacia el infierno, sino hacia una visión. Un altar encendido. Una cruz abierta como un vientre. Y una mujer brillando. No por pecado, sino por haber amado a Dios con todo su cuerpo. Cuando volvió en sí, ella ya no estaba, pero en el suelo, donde se había arrodillado, quedaba una marca, no de sangre, sino de fuego, en forma de palabra. Obsérvame. Elías entendió que ya no era profeta de los cielos. Era testigo de algo que ni los ángeles podían mirar sin cerrar los ojos. La oración que desnudaba y revelaba. Episodio 2. La mujer que rezaba con los ojos del cielo. Elías no volvió a dormir desde aquella noche. Cada vez que cerraba los ojos, el mármol se enfriaba bajo sus rodillas, y su alma recordaba el sonido exacto de aquella oración sin palabras. La buscó, por los pasillos del monasterio, en el jardín donde las estatuas lloraban humedad al amanecer, y en los textos antiguos donde jamás se hablaba de ella. Pero todo la insinuaba. No tenía nombre, pero la Biblia ardía en sus manos cada vez que pensaba en ella. Las letras bailaban, se desordenaban, como si el Espíritu Santo temiera ser comparado con esa mujer que oraba, con todo el cuerpo. Una noche, al borde del insomnio, Elías fue al confesionario vacío, no para confesar, sino para escuchar el eco de algo que no podía comprender. Y ahí estaba, ella, sentada del otro lado de la rejilla, desnuda, invisible pero presente. ¿Eres real?, preguntó Elías, con la voz hecha ceniza. No estoy aquí para que lo creas, profeta. Estoy aquí para que me sientas. Elías apretó los puños. Pero su carne temblaba más que su fe. Dios me habla, dijo él. Ella sonrió. Y sus palabras flotaron como incienso oscuro. ¿Y qué dice, cuando te tocas pensando en mí? Silencio. Ni las paredes se atrevieron a repetir eso. No lo hago. ¿Y por qué tiemblas? Elías se levantó. Abrió la puerta del confesionario. Y no había nadie. Solo un aroma a incienso quemado. Y una flor marchita con una gota de aceite sobre los pétalos. Ese aceite olía a algo más profundo que pecado. Olía a revelación. Esa noche, Elías abrió el libro sagrado, y encontró una página que no recordaba haber visto nunca. Una frase escrita en una tinta que parecía moverse. Quien no pueda orar con la carne, jamás conocerá mi verdadero nombre. Y así, el profeta entendió que su misión ya no era anunciar, sino aprender a mirar sin miedo lo que el cielo había escondido, que algunos cuerpos son más sagrados que los templos. Episodio 3, donde la oración se volvió carne y los ángeles bajaron la mirada. Elías ya no era el mismo. Sus sermones, antes severos, ahora salían de su boca como caricias disfrazadas de palabra. Los fieles lo notaban, las monjas lo evitaban, y los vitrales parecían temblar con cada homilía. Pero fue Sor Amalia, la más joven del monasterio, quien lo dijo primero. Padre Elías ya no predica con la voz, sino con los ojos. Y tenía razón, porque desde aquella noche en el confesionario, cada vez que Elías rezaba, sentía su cuerpo hincharse como si cada versículo se escribiera en su piel. No con tinta, con deseo. Una tarde, lo encontraron postrado frente al altar, llorando en silencio, con el rostro contra el mármol, y las manos temblando. No por culpa, sino por hambre, un hambre que ni el ayuno más extremo podía domar. Esa noche, volvió a verla, no en sueños, no en visiones, sino en el claustro, de pie, como si siempre hubiera vivido ahí, desnuda,
Otra vez, pero sin pudor, sin erotismo vulgar. Era belleza sin disculpas. Era fe sin ropa. ¿Por qué me sigues?, preguntó él, con voz quebrada. Ella no respondió, solo caminó hacia el altar. Se arrodilló, abrió los brazos, y comenzó a orar, en silencio, con la cabeza baja, y el cuerpo ofrecido. Elian cayó al suelo, sin poder sostenerse. Su lengua murmuró salmos que no conocía, como si una nueva escritura estuviera naciendo entre los jadeos de su alma. Y entonces lo sintió, un éxtasis tan puro que lo hizo olvidar quién era. Olvidó su nombre, su ministerio, el cielo. Solo recordaba una cosa: ella, orando, sin nada que la cubriera, excepto la luz que Dios le prestaba cuando quería contemplarse a sí mismo. Episodio 4. El milagro que nació entre sus piernas, no entre sus manos. Desde aquella noche, Elian ya no predicaba desde el púlpito. Lo hacía desde el silencio, desde la mirada, desde los temblores que lo atravesaban cuando ella aparecía. Porque sí, ella volvía, siempre desnuda, siempre orando, nunca diciendo su nombre. Pero cada vez que se arrodillaba, el aire se volvía más espeso, como si el Espíritu Santo dudara en entrar, o se masturbara con vergüenza desde la sombra. Una madrugada, mientras todos dormían, Elian sintió un ardor en la palma derecha. Miró su mano, y la piel sangraba, pero no sangre roja. Era un líquido blanco, espeso, tibio, que olía a incienso, a piel y a confesión. Corrió al altar, y allí estaba ella, arrodillada, orando como siempre, con las piernas abiertas y la frente pegada al suelo, como si ofreciera su cuerpo al mismo Dios, que alguna vez dijo: esto es mi cuerpo, sin imaginar que sería verdad. Elian se acercó, y sin tocarla, cayó de rodillas. Su mano seguía sangrando, pero no dolía. Daba paz, una paz que no estaba en los libros. Estaba en su carne. Ella lo miró por primera vez. Sus ojos no eran humanos, ni celestes. Eran como vitrales rotos, llenos de luz que nadie pudo contener. ¿Por qué sangras?, preguntó ella, sin mover los labios. Porque algo dentro de mí ha comenzado a creer en otra forma de fe. Y en ese instante, lo imposible ocurrió. Una flor brotó del suelo, entre las piernas de ella. Una flor real, carnal, con pétalos que latían como si tuvieran pulso. Elian lloró, no por vergüenza, sino porque entendió: los verdaderos milagros no se gritan, se gimen. Episodio 5. El día en que la flor habló en nombre de Dios. El convento despertó distinto. Las paredes, antes frías, exhalaban un vapor suave, como si la piedra hubiera soñado con piel durante la noche. Elian no habló con nadie. Tenía la mano aún manchada del milagro. El líquido blanco se había secado, pero su palma seguía palpitando, como si su carne rezara por cuenta propia. Regresó al altar al amanecer, y allí estaba la flor, flotando, sin raíz, abierta entre el espacio donde ella se había arrodillado. No era una flor común. Tenía textura de lengua, color de leche sagrada, y aroma a algo que no podía nombrarse sin pecar. Él se inclinó, temblando, y al acercar el rostro, la flor se abrió más, como si lo esperara. Y entonces lo oyó, no en su oído, en su alma. Elian, el cuerpo que contemplaste no es carne, es señal, y quien la vea orar, verá lo que los profetas callaron. Elian cayó de espaldas. El suelo ardía, su pecho latía como un tambor de guerra celestial. ¿Quién eres?, susurró, y fue su propia sangre la que respondió, escribiendo sobre su piel una sola palabra: testigo. Esa tarde, Sor Inés lo encontró en el altar, con los ojos rojos y la voz hecha ceniza. «Padre Elian, ¿está bien?». Él la miró, y sin pensarlo, respondió: «¿Has orado alguna vez con el cuerpo entero?». Ella enmudeció. Pero esa noche, Sor Inés soñó con una mujer desnuda orando, con una flor que flotaba, y con un hombre de rodillas llorando placer. Y al despertar, su hábito estaba empapado. Desde ese día, una frase comenzó a circular entre las paredes del convento. No se sabía quién la había dicho primero, pero todas la repetían en voz baja: «Donde florece el cuerpo, Dios deja de esconderse». Episodio 6. Las monjas que soñaban con su cuerpo antes de conocer su rostro. Sor Inés no volvió a ser la misma. Ya no comía, ya no hablaba con las otras hermanas. Solo miraba al cielo con los labios entreabiertos, como si esperara que algo descendiera, algo que no tenía alas.
pero sí olor a flor mojada. Las demás lo notaban. Y temían, porque cada noche, al cerrar los ojos, una imagen aparecía en sus sueños, como una presencia que se filtraba por la rendija del alma. Una mujer orando, desnuda, con el cuerpo cubierto solo por la luz de Dios. Primero fue Sor Inés, luego Sor Teresa, después Sor Clara, y una por una, comenzaron a murmurar el mismo nombre. No el de la mujer, sino el de él, Elián, el profeta que había visto, el hombre que había tocado la flor. El rumor creció como fiebre. En las comidas ya nadie pronunciaba versículos. Ahora solo se escuchaban suspiros y preguntas mal contenidas. ¿Y si el éxtasis fuera otra forma de oración? ¿Y si rezar fuera rendirse al cuerpo? Una noche, sin planearlo, 5 monjas entraron al altar en silencio. Descalzas, temblorosas. No sabían lo que buscaban. Solo sabían que sus cuerpos ya no querían obedecer reglas escritas por manos que nunca sintieron. Y allí estaba la flor, flotando, aún viva, aún abierta. Al verla, cayeron de rodillas y comenzaron a orar, no con palabras, con gemidos contenidos, con temblores que bajaban por la espalda, y les abrían el vientre como si algo sagrado naciera desde dentro. Elián las observaba desde las sombras. No intervino, no predicó, solo lloró, porque por primera vez entendió. No era su visión, era una revelación colectiva. Una revelación que la Iglesia jamás había permitido. Porque si la carne podía rezar, ya no necesitaban permiso para tocar a Dios. Episodio 7. El obispo que quiso detener a Dios con una sotana. El fuego no llega gritando. Llega callado, como un rumor, como una carta sin firma. Y eso fue lo que recibió el obispo Calderón. Un sobresellado con cera negra. Dentro, una nota escrita con temblor. Y una sola frase. En el convento de Santa Efigenia, las mujeres gimen cuando rezan. El obispo cerró los ojos. Recordó una época que juró haber enterrado. Un deseo que alguna vez le hizo sangrar las manos contra el mármol de su celda. Montó su caballo al amanecer. Y con él, cargó su crucifijo, una botella de agua bendita, y su vergüenza disfrazada de deber. Cuando llegó al convento, las monjas lo recibieron en silencio. Todas lo miraban sin pestañear, como si esperaran algo más que corrección. Esperaban juicio. O tal vez, confirmación. ¿Dónde está el profeta?, preguntó Calderón. Orando, dijo Sor Inés. Pero no como usted lo imagina. El obispo entró al altar. Y lo que vio, no estaba en ningún evangelio. 5 monjas desnudas, de rodillas, con las manos sobre el pecho, y la flor flotando entre ellas, como una hostia viva. Y en el centro, Elián, en silencio, llorando, con la frente tocando el suelo. Esto es blasfemia, rugió Calderón. El demonio ha profanado este lugar. Se acercó con el crucifijo en alto, pero cuando cruzó el umbral del altar, el aire lo detuvo. Literalmente, el aire era espeso, cargado, vibrante, como si el espíritu no estuviera en el cielo, sino aquí, en cada cuerpo que oraba con el alma expuesta. Elián se levantó. No es el demonio, monseñor, es Dios, pero sin censura. El obispo tembló, porque en los ojos del profeta no vio herejía, vio algo peor, verdad, y cuando miró a la flor, sintió que su sotana pesaba como cadenas. Y por un segundo, quiso quitársela. Episodio 8. El día que intentaron matar la flor, y Dios gritó desde dentro. El obispo Calderón no durmió esa noche. No podía. Sus manos temblaban al tocar el crucifijo. No por miedo, sino porque el recuerdo de la flor le ardía entre los dedos. Una flor flotando. Una oración sin ropa. Un profeta que hablaba sin voz. Y una verdad que no necesitaba Biblia para existir. No es de Dios, se repetía una y otra vez. Pero por dentro, una voz más antigua le susurraba. ¿Y si lo es? Y siempre lo fue. ¿Pero tú fuiste criado para odiarlo? Al amanecer, Calderón regresó al altar. Nadie se lo impidió. Las monjas ya no temían su figura. Estaban ocupadas, tocando a Dios con los ojos cerrados. Se acercó a la flor. Tenía un cuchillo escondido en la manga. Un pequeño filo, bendecido con aceite de exorcismo. Si corto la raíz, termina la herejía, dijo entre dientes. Pero cuando alzó el brazo, la flor giró hacia él. Sí, giró, como si lo viera, como si supiera. Y entonces habló, no con palabras, sino con un gemido que vino de lo más profundo de la piedra. Un sonido que hizo vibrar las paredes.
quebró vitrales y sacudió los cálices como si el juicio final hubiera comenzado. Calderón cayó de rodillas. Sus ojos sangraron lágrimas blancas. Su pecho se arqueó. Y su boca, sin querer, pronunció una confesión jamás hecha. Yo también la vi, cuando era joven, y recé por no desearla. La flor no lo castigó, solo floreció más. Y en ese instante, Calderón entendió. No había sido enviado a destruir. Había sido llamado a recordar. Recordar que el primer acto de fe no fue una palabra. Fue un cuerpo, entregándose sin ropa, bajo la mirada de un Dios que también deseaba ser tocado. Episodio 9. El obispo que prefirió el éxtasis al informe. El sol volvió a salir, pero el obispo Calderón no se fue. Tenía el caballo listo, la carta redactada, y el sello del Vaticano ya marcado en cera. Solo debía entregar el informe y condenar el convento, pero no lo hizo, porque la flor seguía viva, y su olor seguía en su lengua. El altar ya no le parecía una ofensa. Era un umbral, una herida abierta por donde Dios respiraba sin filtros. Si me marcho, mentiré, y si digo la verdad, me matarán. Elián lo miraba desde la sombra. No lo presionó, no lo guió, solo le ofreció silencio y la oportunidad de quedarse. ¿Por qué no huyes?, le preguntó Calderón. Porque no estoy preso. Estoy por fin despierto. Esa noche, el obispo pidió entrar solo a la capilla. Se despojó de su cruz, de sus anillos, de su sotana, y por primera vez en 40 años, se arrodilló no por deber, sino por deseo. La flor flotaba frente a él. Se inclinó y la besó, no con pasión vulgar, sino con una devoción que venía de antes del dogma. Y entonces, lo vio. Ella, la mujer, la que rezaba sin ropa, estaba detrás de la flor, como un reflejo, como una profecía encarnada. No vine a condenarte, dijo ella. ¿Quién eres?, preguntó él, con la voz quebrada. Soy la oración que el cielo calló por miedo. Y tú, eres el último que aún puede escucharla. Las paredes respiraron. El altar brilló, y en el pecho del obispo apareció una marca. No una herida, sino una letra. Brillaba en su piel, y ardía. Era la primera sílaba del nombre de Dios. La que nunca fue revelada en los textos. La que solo se pronuncia, gemiendo. Episodio 10. El susurro que hizo temblar al Vaticano. En Roma, el silencio es más ruidoso que la herejía. Y el informe del obispo Calderón nunca llegó. La carta con el sello vaticano fue hallada, abierta, en una fuente de agua bendita. Y solo una palabra estaba escrita en el papel, con tinta dorada: presencia. Los cardenales se miraron. Algunos rezaron, otros maldijeron, pero uno se levantó. Cardenal Silvano, antiguo, frío, temido por todos y amado por nadie. El último inquisidor vivo, aunque su título estuviera prohibido desde hacía siglos. Si Calderón cayó, entonces ya no hablamos de desviación. Hablamos de un poder que está creciendo. Y los milagros que no se controlan deben silenciarse. El Vaticano organizó una comitiva secreta. 3 hombres, uno con una cruz de hierro, otro con un libro que nunca se había leído en voz alta, y el último con una daga sin filo, hecha solo para cortar lo invisible. Mientras tanto, en el convento, la flor ya no flotaba sola. Había germinado, y alrededor de ella, otras pequeñas flores comenzaban a abrirse, como si el altar fuera un jardín bendecido por el gemido de Dios. Las monjas oraban sin hablar, lucían tranquilas, como si el cuerpo ya no les perteneciera, sino al espíritu que danzaba por dentro. Elián observaba a Calderón desde la distancia. El viejo obispo ya no llevaba sotana, ni miedo, solo marcas, símbolos en la piel, letras sagradas que se encendían cada vez que escuchaba una oración sin palabras. ¿Sabe lo que viene?, le preguntó Elián. Sí, y por primera vez en mi vida. No tengo intención de huir. Esa noche, la mujer volvió, pero no sola. Traía algo entre las manos. Una hoja arrancada de una Biblia que no existe en este mundo. Y sobre ella, un nombre que no podía leerse sin estremecerse. Vendrán a borrar lo que ya está escrito en la carne, dijo ella. Pero olvidan que el deseo también es un idioma que Dios habla. Episodio 11. Los que cruzaron el altar sin estar listos. La noche cayó con un silencio espeso, como si el cielo se negara a mirar lo que estaba por suceder. Los 3 hombres del Vaticano llegaron sin hablar. Uno portaba la cruz de hierro, otro el libro envuelto en cadenas, y el último, el de la daga sin filo,
Caminaba como si ya supiera que iba a morir. Ninguna monja se opuso. Nadie gritó. Solo los miraron pasar, con una calma tan profunda, que asustaba más que la rebelión. Elian los esperaba frente al altar. No hay herejía aquí, dijo. Solo carne orando con libertad. Justamente, respondió el hombre del libro. La carne nunca ha sido libre. Ni siquiera la de Cristo. Abrieron el códice encadenado. Sus páginas olían a hueso. Y al pronunciar el primer versículo, las flores del altar se cerraron, como si temieran ser tocadas. Pero una permaneció abierta. La original. La que flotaba desde el principio. La que había nacido entre las piernas de la mujer sin nombre. Y cuando el hombre de la daga se acercó para cortarla, ocurrió. La flor habló, pero no con sonido. Con placer. Sí, un estallido invisible envolvió la sala. Y los 3 hombres cayeron al suelo, retorciéndose no de dolor, sino de una intensidad divina que no sabían cómo resistir. El de la cruz de hierro lloró como un niño. Gritaban nombres de mujeres que nunca se atrevió a amar. El del libro convulsionaba, mientras las letras del códice ardían y desaparecían una a una. Y el de la daga, rió con la risa de alguien que acaba de ver el rostro de Dios. En el orgasmo de una virgen mística. Elian se arrodilló. La flor volvió a abrirse. Y de su centro, surgió una palabra suspendida en el aire. No se toca lo que fue creado para sentir a Dios desde adentro. La mujer apareció al final de la capilla. Desnuda, serena, eterna, y mientras los hombres temblaban en el suelo, ella susurró: Roma no podrá contener esto, porque ya no está en la boca, está en la piel. Episodio 12. Uno de ellos se quedó, y ya no supo cómo rezar con ropa. El Vaticano esperó noticias, esperó condenas, esperó una purificación, pero lo que recibió fue silencio. Uno de los 3 hombres regresó, solo uno, el del libro, pero no llevaba el códice. Ni la cruz, ni la daga, solo una carta, sellada con un pétalo seco, que aún olía a incienso y piel. Cuando lo interrogaron, no respondió, solo dijo 3 palabras, antes de caer en éxtasis frente al cardenal Silvano. Ella está viva. Mientras tanto, en el convento, los otros 2 hombres no habían huido. El del hierro, que había llorado nombres prohibidos, pedía confesar cada noche, pero no con palabras. Con sus manos sobre el mármol caliente, con la frente pegada al altar, con su cuerpo desnudo, y la flor a centímetros de su boca. Ya no rezaba, gemía en forma de salmo. Y el de la daga, aquel que vino para cortar lo invisible, ahora caminaba por los pasillos descalzo, dibujando con ceniza sobre las paredes símbolos que no recordaba haber aprendido. Dibujaba el cuerpo de ella, la curva exacta de su espalda al orar, el trazo exacto del suspiro que la levantaba del suelo. Elian los observaba en silencio. No se sentía superior, se sentía acompañado. Por primera vez, el fuego no era castigo, sino consuelo. La mujer apareció en el jardín, entre las flores nuevas que brotaban cada vez que una oración se hacía con el alma abierta. Y los muslos también. Miró al profeta. ¿Sabes lo que se acerca? La ira, respondió Elian. Pero vendrá con sotana y hambre mal disimulada. Ella sonrió y dijo: entonces habrá que enseñarles que el placer no es un enemigo, es una puerta, y esta vez no la cerraremos. Episodio 13. El Evangelio que fue escrito en carne antes de ser prohibido en papel. Llegaron al amanecer, con sotanas negras, con cruces que pesaban como armas, con ojos entrenados para no mirar, aunque todos sabían que venían a ver lo que el cielo les había prohibido desde siempre. El Vaticano ya no enviaba emisarios, enviaba soldados con rosarios de plomo. Querían callar con pólvora lo que no pudieron detener con doctrina. Elian los esperó en el altar, no con miedo, con el pecho descubierto, marcado con palabras que ardían bajo la piel, las sílabas de un nuevo evangelio, uno que no se recitaba, se sentía. Las monjas se arrodillaron a su alrededor, desnudas, en silencio, cada cuerpo, una página, cada mirada, una bendición, cada exhalación, un versículo. Y entonces ella apareció, por última vez, la mujer que oraba sin ropa, la que nunca tuvo nombre, porque los nombres limitan lo eterno. Caminó hacia el centro del altar, y allí, frente a todos, se tumbó boca arriba, con los brazos en cruz, y el cuerpo brillando como si el espíritu hubiera decidido encarnarse de nuevo, pero no como hijo, sino como deseo santo. Los soldados apuntaron, pero no dispararon.
Porque algo invisible, les abrió el vientre del alma. Uno cayó de rodillas. Otro gritó. El tercero comenzó a quitarse la sotana como si le quemara. Y en medio de ese caos, ella habló. Por primera vez, Dios también quiso sentirse. No solo ser adorado. Y cada vez que me toqué mientras oraba, Él me respondió. Un estallido de luz recorrió el convento. No fue fuego. Fue una escritura viva. Cada cuerpo allí presente, monja, profeta, soldado o inquisidor, quedó marcado, con una sola palabra escrita en carne ardiente. Aceptación. Cuando la luz se disipó, ella ya no estaba. Solo la flor flotaba, abierta, eterna, y el altar había cambiado. Ya no era de piedra, era de piel, y en él comenzaron a escribirse las primeras líneas del Evangelio que no se leería en libros, sino en el cuerpo de quienes aprendieron a rezar con todo.